Buenas tardes. Le damos inicio a este primer encuentro de investigación del SIMPE con la particularidad de que es un encuentro en el cual se da un espacio para los artículos más destacados del año 2025 de la revista de Política Económica para el Desarrollo Sostenible. Antes de iniciar, eh, un saludo para todos los que se nos están uniendo, tal vez en la sala. Eh, Les doy el espacio para que se presenten muy rápidamente, ya que tenemos visitantes, y después damos el paso con la gente que está ahí incorporada. Entonces, tal vez adelante en la sala. Sí, gustas, podemos empezar. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Díaz Delgado, profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México, y previamente había tenido la oportunidad de colaborar con la Universidad Nacional de Costa Rica en la maestría en gestión directiva con énfasis en liderazgo. Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariela Jiménez Montero. Fui estudiante en la Universidad Nacional de Maestría y actualmente soy profesora de música en el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Donald Miranda, académico acá del SIMPE, y investigador del Núcleo de Políticas Públicas Políticas para la Ruralidad y el Desarrollo Económico. Desarrollo local. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Sanz, académico acá del Planta también, del mismo núcleo de Políticas para la Ruralidad y el Desarrollo Local. Buenos días, Randall Arte Alvarado, a los académicos del SIMPE en los temas de comercio internacional, negociaciones comerciales y globalización. Buenas tardes, Keynor Mejías, investigador del SIMPE en el área de sistemas de innovación y mercados laborales. Muy buenas tardes, Marco Toya, director general del SIMPE. Trabajo particularmente en las áreas de regulación y políticas públicas, y también en temas relacionados con desarrollo sostenible. Ahora invito a nuestros participantes por plataforma al doctor René Crocker. Me presento. Sí, Me por presento. favor. Sí, bueno. Yo soy el doctor René Crocker, soy profesor investigador titular del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y publiqué un artículo relacionado con políticas públicas sobre alimentación sustentable en un proyecto desde las comunidades de aquí del estado de Jalisco, México. Muy bien. Gracias. Ahora invito a Jorge Andrei Valenciano, que va a ser comentarista de esta tarde. Buenas tardes, Andrei Valenciano Salazar, soy director actual de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y bueno, trabajo el tema de cadenas, de también la parte ambiental, sobre todo valoración. Gracias. Gracias. Mariluz. Buenas tardes, Mariluz Moreno Díaz, soy investigadora del SIMPE en el área de políticas, de análisis de políticas para la gestión de recursos naturales y servicios ecosistémicos. Jeffrey. Los voy viendo por el orden en que los veo aquí. Hola, buenas tardes. Jeffrey Orozco, trabajo en el SIMPE en temas de sistemas de innovación. Gracias. Gabriel. Parece que no está. Ivania. Y creo que somos todos, Gabriel, Ivania. Hay Muy bien. dos personas en la sala que acaban de llegar. 3. ¿No querés que presente? No la hay. Buenas tardes, soy Alonso, académica del SIMPE. Muy bien. Yo estaba viendo la sala electrónica, no la sala real. No, aquí estoy. Bienvenidos. Ay, buenas tardes, disculpe que no podía desmutearme.
pero mucho gusto, Ivania Bolaños. Yo soy investigadora del CIMPE en el área de sistemas de innovación. Muy bien. Carlos Fernández. Hola, perdón, tengo problemas de conexión. Me presento Carlos Fernández, soy uno de los autores del artículo que presentará el doctor Miguel Ángel Delgado. Muchas gracias por la invitación y espero sea una bonita e interesante jornada. Gracias. Sí. Gabriel Torres. Creo que no está. Dice buenas tardes. Él es profesor de educación musical del Ministerio de Educación. Bienvenido, Gabriel. Y en la sala hay otra persona que no logré. Mario Marienhauer, para servirles del área de la educación y de relaciones internacionales. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener un momento un espacio muy grande, muy grato de interacción en la sala del CIMPE, en la sala Dinamarca y desde las plataformas. El orden que vamos a seguir, tal vez vamos a oír una pequeña introducción de parte de Marco Otoya, director del CIMPE, y luego seguimos con las exposiciones. Sí, Marco. Muchas gracias, don Rafa, y muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan tanto acá en la sala como por los canales digitales, por el Zoom y las redes sociales. Para nosotros es un gusto poder realizar esta actividad en el marco de los encuentros de investigación. Es una actividad en la cual, en el marco de la revista Política Económica y Desarrollo Sostenible que tenemos acá en el CIMPE, hemos decidido pues generar un espacio de discusión para unos de los artículos que fueron los catalogamos como más destacados durante el año 2025. Como ya don Rafael pues lo anunciaba, y escogimos pues los cuatro que tenemos para el día de hoy. Nuestra revista es una revista que tiene una publicación pues digamos constante, una publicación con 2 números al año, y además de carácter sectorial en el marco de la política económica. Así que, dicho esto, espero que tanto para los que estamos acá, para quienes nos siguen, pues sea de mucho provecho este espacio de discusión, que es un tiempo corto, son 15 minutos, si no me equivoco, pero también que sepan que pueden descargar los artículos a través del sitio web de la revista, que definitivamente pues vienen a aportar un gran valor agregado para la propia revista, pero para también quienes nos consultan constantemente, académicos, estudiantes y público en general. Muy bien, muchas gracias, Marco. Bueno, ahora me presento, yo soy Rafael Díaz, director de investigación del CIMPE y por lo tanto también a cargo de esta instancia. Hoy vamos a tener entonces 4 exposiciones, tal como dijo Marco. No la voy a leer para ahorrar tiempo, haré la presentación en cada momento. Cada artículo y el ponente dispone de 15 minutos. Cuando falten unos 3 minutos, yo por el micrófono les avisaré. Para los participantes, al final de las 4 exposiciones tenemos un comentario del doctor Jorge Andrei Valenciano, que es director de la Escuela de Economía de nuestra universidad. Y si nos queda espacio, podemos tener un espacio de comentarios y preguntas muy breves para tratar de cubrir bien el espacio-tiempo que tenemos. Entonces, para iniciar este foro lo llamamos, si había algo que podía cubrir los 4 temas, los 4 artículos que oímos, entonces lo denominamos discusión de las políticas públicas desde diferentes sectores, que creo que por ahí vamos a ir en el tránsito. La primera exposición, entonces, la va a realizar el doctor Miguel Ángel Díaz Delgado, quien es académico perteneciente al Sistema Nacional de Investigaciones de México, presidente de la red Interlíder,
fue profesor de la UCR y ahora está aquí de visita en nuestra Universidad Nacional brindándole a este espacio la participación de estudiantes que están en su relación. Es investigador del ISUE y profesor de la UNAM. También coautor de este artículo es Carlos Eduardo Fernández, que está conectado, y Pete Leige. Entonces le damos el espacio a oír la exposición del artículo titulado Políticas en Educación Rural y Liderazgo en el Neoliberalismo. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, un saludo y de nuevo reitero mi agradecimiento por la invitación a este foro que me parece de importancia, de una vital importancia en el sentido de que nos reúne de manera integral a personas académicas de diferentes áreas, que tenemos un bagaje tanto profesional como en términos de las latitudes a las cuales pertenecemos. Estamos colegas de Chile, de México, de Guatemala, de Costa Rica, etcétera, haciendo un foro regional en términos de la región latinoamericana, compartiendo nuestra observación sobre el acontecer relativo a las políticas económicas y de impacto social dentro de nuestras comunidades. En particular, el interés que nos mueve en la redacción del artículo que vamos a presentar el día de hoy, tanto el colega Carlos Fernández como un servidor, tiene que ver con el desarrollar un análisis crítico sobre las políticas de corte neoliberal, lo que nosotros llamamos el neoliberalismo, dentro de nuestros países, en particular de México y de Chile. No obstante, hay un añadido, digamos, un factor discrepante, porque nuestra región latinoamericana, si bien es diversa, también tiene sus grandes comunes denominadores. Sin embargo, nosotros quisimos incluir un aspecto contrastante con un colega australiano que ha estado trabajando con nosotros en la investigación en términos de educación y los efectos de las políticas económicas y sociales dentro de nuestros países. De tal manera que nosotros presentamos el texto Políticas Educativas Rurales, un estudio comparativo entre Jalisco, México, Coquimbo, Chile y Victoria, Australia. Tenemos un video, no sé si lo tengamos a la mano, del profesor Carlos Fernández, que es la introducción de manera esquemática y general sobre de qué trata este artículo, y yo lo complementaré con algunos elementos adicionales. Muy buenas tardes. Quisiera presentar brevemente. Muy buenas tardes. Quisiera presentar brevemente el artículo Políticas en Educación Rural y Liderazgo en el Neoliberalismo, un estudio comparativo entre Jalisco, Coquimbo y Victoria. Investigación internacional realizada. Muy buenas tardes. Quisiera presentar brevemente el artículo Políticas en Educación Rural y Liderazgo en el Neoliberalismo, un estudio comparativo entre Jalisco, Coquimbo y Victoria. Una investigación internacional realizada por Miguel Ángel Díaz, de México, Carlos Fernández Aliaga, de Chile, y Pete Leige Smith, de Australia. La iniciativa nace de una preocupación compartida por los autores, en que la educación rural suele ser pensada como un problema técnico de cobertura, cuando en realidad es el resultado de decisiones históricas, territoriales y políticas especialmente visibles en el marco del neoliberalismo. Desde esta perspectiva, el estudio se pregunta cómo las políticas educativas han redefinido la ruralidad, el rol del Estado y las formas de liderazgo escolar en distintos contextos nacionales. Más que comparar sistemas educativos, lo que se busca es comprender cómo se gobierna la educación rural y qué lugar ocupan las comunidades, las escuelas y sus liderazgos en ese proceso.
El enfoque comparativo permite tensionar lo comparable y lo no comparable entre contextos diversos como Jalisco, Coquimbo y Victoria, evitando la idea de modelos universales o soluciones transferibles. En este sentido, la comparación funciona como una herramienta crítica, no como un ejercicio de estandarización. Uno de los ejes conceptuales del estudio es el liderazgo educativo, entendido no solo como una función directiva, sino como una mediación entre políticas públicas, territorio y comunidad. Analizar el acceso, la formación y el ejercicio del liderazgo en contextos rurales permite observar con mayor nitidez las tensiones entre centralización, autonomía local y justicia territorial. A partir de ello, los resultados muestran que, en Jalisco y Coquimbo, las políticas neoliberales han tendido a profundizar desigualdades territoriales y debilitar el liderazgo educativo local. Mientras que en Victoria, con un Estado más activo, Estado pero con mayúscula, ha desarrollado políticas específicas para la ruralidad, especialmente en formación directiva y en el uso de las tecnologías. Nuestro trabajo permite una alternativa novedosa para repensar la educación rural y las nuevas ruralidades, más allá de métricas de rendimiento, incorporando la dimensión territorial, histórica y política como elementos centrales para el análisis y el diseño de políticas educativas. Gracias. Más allá de pretender que nuestro análisis es un análisis economicista o de los factores económicos que privan en la ruralidad, que están ampliamente documentados y que nosotros hacemos una referencia tanto tácita como abierta acerca de los elementos que privan dentro de estos elementos de la ruralidad, buscamos conocer en este estudio cuáles son los efectos de estas políticas. Es decir, muy al contrario de el diseño de las políticas de manera macro, nosotros buscamos en lo micro cómo estas políticas han venido afectando, reproduciendo o transformando los propios entornos políticos y sociales dentro de las comunidades rurales. Y en este sentido, y más allá del propio texto que se puede leer dentro de la revista Simpe, una revista con un arbitrio que me parece bastante riguroso y que felicito por su creación y por su constancia, por la perseverancia que tienen, que se puede consultar y toda la gente que nos está observando tanto en línea como presencialmente. Voy a ir más allá a hablar acerca de qué motivó un estudio como este. En primer lugar, efectivamente nosotros como educadores, algunos educadores con formación inicial en la educación, pero que fuimos profesionales de la educación rural en nuestros países, tanto el profesor Fernández como un servidor, fuimos profesores de la escuela rural en México, yo en México y él en Colombia, en tal caso. Decidimos hacer este estudio para conocer en esta etapa del neoliberalismo cómo había afectado estas estructuras a nuestros espacios. Y en ese sentido es importante que nuestro público conozca dos elementos que no están del todo dichos dentro de la propia lectura. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con educación rural? Es decir, cada país, cada región, cada territorio tiene su propia concepción acerca de la ruralidad. Cada país tiene su propia vivencia en torno a lo que es lo rural y lo que es lo urbano. Y por otra parte, ¿qué se entiende por el neoliberalismo? Y en este sentido, el común denominador nos dice que la educación rural es una estructura territorial heterogénea, que generalmente es pauperizada, bueno, en el caso sobre todo de los países latinoamericanos, e indigenizada, es decir, cuya población indígena es abundante, que centra su subsistencia en la prevalencia de una identidad cultural local y que lucha contra el aislamiento a través de plantear a la escuela como centro de desarrollo social. Es decir, mientras las comunidades urbanas tienen su propia constitución en un conjunto múltiple de desarrollo industrial, tecnológico, etcétera, la escuela forma una parte fundamental
e indisoluble dentro de las comunidades rurales. Es uno de los grandes centros que contienen estos espacios, ¿verdad? Y el neoliberalismo se entiende como una corriente político-económica que basa la creencia y su principal eje en el libre mercado, que se centra en el valor de la privatización de las empresas públicas, la desregulación económica, la austeridad fiscal y el libre comercio. Principalmente en muchos sentidos, los gobiernos democráticos no solo mantienen este modelo, sino que lo perfeccionan y lo legitiman. De tal manera que dentro del vulgo, ¿verdad? Dentro del conocimiento, digamos, común, muchas personas ligan al neoliberalismo con la democracia, ¿verdad? Porque muchos gobiernos electos democráticamente perpetúan a los sistemas democráticos, pero no es una cuestión de comunismo o libertad o de este perogrullo que se suele decir sobre que todos los países neoliberales son democráticos, sino muy al contrario, los países democráticos suelen perpetuar los elementos del neoliberalismo en la etapa actual de la globalidad. En ese sentido, en la siguiente diapositiva podemos observar también un elemento que no está dicho dentro de la lectura, cómo se implanta y cómo se desarrolla el neoliberalismo en los tres países que están en cuestión dentro de este estudio. En primer lugar, observamos una prevalencia desde el firmado del acuerdo de Bretton Woods, ¿verdad? En primer lugar, como modelo económico formal y nuevo a partir de la Segunda Guerra Mundial, como los países anglosajones y todos los pertenecientes a la Organización del Atlántico Norte principalmente impulsan y desarrollan ideológicamente al neoliberalismo como el marco común del lenguaje económico, social y político dentro de los esquemas globales. ¿Cómo llega a América Latina? Bueno, en primer lugar, a través de una etapa de implementación, de gestación, lo llamamos así nosotros dentro del propio texto, a través de los Chicago Boys, así llamados como estudiantes que habían ido a formarse a la Universidad de Chicago, impulsados por el USAID en Estados Unidos, y posteriormente a partir del golpe de Estado, ¿verdad? En contra de Allende por parte de Pinochet, se implanta a esta como la doctrina económica dentro del país de Chile, a través principalmente de lo que ellos llaman o llamaron en aquel momento la doctrina del shock. En ese sentido, en Australia, como pueden ver en esta diapositiva, pues el Estado se centra en una dialéctica entre una posición socialdemócrata y el neoliberalismo como una discusión permanente. Y por otra parte, en México no llega sino hasta los años 80, es decir, casi 40 años posteriores, ¿verdad? A partir de finales de los 80, cuando se empieza a adquirir deuda a través de las crisis sociales. Es decir, el neoliberalismo en este sentido se implanta en primer lugar en Chile a través de una dictadura y en México a través de una crisis económica. Posteriormente hay una etapa de consolidación en donde... Restan 2 minutos. 2 minutos. En esta etapa de consolidación me voy a ir mucho más rápido y posterior de legitimidad que va desde los años 90 hasta más o menos los años 2022 y 2024, donde, bueno, 2018 y 2024, donde en México hay un quiebre, hay una crisis, ¿verdad?, de las posiciones neoliberales ejercidas por gobiernos principalmente socialdemócratas, como el que se encuentra actualmente, y en Chile ustedes recordarán el estallido social, es decir, el auge del neoliberalismo viene por un golpe de Estado y se contrapone a través de una crisis social. En ese sentido, bueno, y las regiones de las que estamos hablando, podemos destacar 3 elementos importantes. El neoliberalismo impacta de manera diferenciada de acuerdo a la posición económica del país y de sus regiones. Estamos hablando de una región de Coquimbo, es una región, en este caso rural, de 40.560 kilómetros cuadrados, con cerca de 1 millón de habitantes, cuyos elementos de escolaridad es de 11 años. Mientras en Australia tenemos un espacio de 227.000 habitantes con políticas y organismos de apoyo rural, de soporte a la dirección educativa y con procesos y organismos que dan apoyo a la ruralidad. Y Jalisco, estamos hablando de una población
total de 8 millones de habitantes con escuelas rurales principalmente con una aspiración de 10 años. Profesores y medios de la ruralidad que más bien se mueven entre procesos alternos, ¿verdad? No tenemos comunidades rurales puras, sino son casi siempre rururbanas, periurbanas, ¿verdad? En donde se ha sentado gran parte de la industria. Y un poco más adelante, esto ya lo pueden ver a mayor detalle dentro de la propia lectura, encontramos las tensiones y contradicciones. Dos grandes grupos podemos tener en términos de Jalisco y Coquimbo, Jalisco, México y Coquimbo. En primer lugar, los efectos del neoliberalismo se pueden contar como que el efecto de la privatización paulatina de los servicios educativos, principalmente en Chile y de manera coartada en México, pues tuvo una reducción de inversión del Estado en las comunidades rurales, una competencia entre las instituciones que generó una precarización de las condiciones laborales de los docentes en estas zonas, una formación directiva inacabada y un conjunto de procesos de selección del profesorado, también inacabados y basados principalmente en la permanencia y en la carrera dentro de la propia escuela. Es preciso y es necesaria la capacitación contextualizada, puesto que se encuentran grandes brechas de cobertura y abandono en niveles secundarios y terciarios. Es decir, si bien tenemos alta cobertura dentro de la educación básica, los niveles secundarios y terciarios muestran un gran abandono. Una calidad educativa cuestionada, baja cobertura, sobre todo durante la crisis del COVID-19 y falencias relativas a la inequidad en términos de los servicios básicos, además de marginación en las comunidades rurales, limitaciones de la estructura tecnológica y una alta deserción escolar en zonas rurales que son indígenas principalmente. Y por otra parte, una contraparte en Victoria, Australia, donde encontramos a los grandes pioneros de la educación a distancia, un uso temprano de las tecnologías de la comunicación y de la inteligencia artificial hoy en día, las estrategias para cubrir territorios remotos de manera bastante acertada, donde el profesorado incluso vive dentro de las propias comunidades y son alojados por ellas y auspiciados también, y un apoyo institucional y académico fortalecido. Para cerrar, consideraciones finales en torno a estos impactos que hay dentro de las políticas neoliberales que, como les digo, han tenido cierto cruce ahora que en México y en Chile han tenido pues cierto quiebre. Bueno, en Chile ya se está regresando un poco a la visión que trajo a las condiciones de la educación neoliberal. En ese sentido, bueno, es importante que la educación rural implique un enfoque rural, un enfoque integral, que se dé valor a la identidad del contexto comunitario, que se invierta sobre todo en la formación docente y en infraestructura y que se promuevan políticas educativas participativas. En este sentido, pues la lectura de mayor profundidad la pueden encontrar en el siguiente código QR y para nosotros, tanto para el doctor Carlos Eduardo Fernández como para un servidor que habito tanto en México como en Costa Rica y el doctor Pete Ledley que trabaja tanto en Chile como en Australia, pues ha sido un gusto que esta lectura haya sido del agrado tanto de los comités editoriales como del público que la ha visitado y agradecemos este espacio para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz y Carlos Eduardo, a la distancia. Vamos ahora a continuar con la segunda presentación, que es del artículo titulado Caracterización de la demanda de los graduados de las distintas carreras de educación superior estatal en el marco de la automatización de procesos productivos. Va a estar a cargo de Keynor Ruiz, colega investigador del CIMPE del área de políticas de innovación. Este fue un artículo elaborado en conjunto con la máster Silvia Sáenz León, graduada del CIMPE y académica en la Universidad Técnica Nacional y funcionaria en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Adelante, Keynor. Muchísimas gracias, don Rafael.
compañeros que están acá y conectados también por Zoom o otras redes sociales. Este artículo en particular forma parte de una preocupación en la que hemos estado inmersos desde hace algunos tiempos, un poco alrededor de la necesidad de crear capacidades y competencias en las personas para aumentar la empleabilidad de ellas en el mercado laboral, pero también un poco la preocupación nacida a la luz de los procesos de automatización o industria 4.0 y los impactos que se han logrado identificando en algunos países. Hay como algunas consideraciones iniciales. Una de ellas, efectivamente, es que la automatización y digitalización han venido transformando el mercado laboral global. En América Latina, si bien existe un rezago tecnológico, algunas personas han dicho que no nos va a afectar porque en realidad, digamos que nosotros no estamos en la frontera del conocimiento generando nueva tecnología, pero la tendencia definitivamente es irreversible y cada vez más vemos procesos en los cuales, ya sea en el proceso productivo completo o modular, se logra ir viendo mayor automatización y, por supuesto, eso requiere nuevas capacidades en la fuerza de trabajo y en algunos casos hasta desplazamiento. También otra de las consideraciones es la necesidad de adaptar la formación universitaria a nuevas demandas de los sectores productivos, entendiendo que muchas de las economías nuestras, sobre todo en Costa Rica, una buena parte del empleo no necesariamente es empleo en ocupación formal, empleo en ocupaciones informales. Hay una pregunta que nosotros nos hicimos y es cómo se caracteriza la demanda laboral de los graduados universitarios en el contexto de automatización creciente. Algunos... No está rompiendo. No lo estoy tocando. Ok. Queremos, como los objetivos del estudio, caracterizar la demanda laboral de graduados de universidades estatales en Costa Rica, con información de una base de datos 2013-2016 de CONARE, contrastar las habilidades valoradas por los empleadores con el desempeño real de las personas graduadas, con valoraciones del desempeño de las personas graduadas, identificar habilidades con mayor susceptibilidad a la automatización y proponer algunas recomendaciones de política educativa y laboral. Las fuentes principales son la encuesta de Observatorio Laboral de Profesiones del CONARE. Esta encuesta se aplicó a empleadores de graduados que se publicó en el 2006. Es una muestra de 2.395 jefaturas que hacen referencia a 78 disciplinas universitarias. Y el análisis se da a partir de un contraste entre importancia percibida y desempeño de las personas que trabajan en las empresas o en las organizaciones de esas jefaturas entrevistadas. La clasificación de automatización se realiza a partir de la ONET ESCO y Autor del 2013. El perfil del empleador en el sector público autónomo hay un 31%, en el gobierno central 22%, empresa privada nacional 23% y empresa privada transnacional 13%. En otros que son ONGs y organizaciones internacionales hay un 10% prácticamente. Entonces, como pueden ver, hay una mezcla muy grande de diferentes tipos de empleadores porque las carreras que se analizan son muy variadas y por tanto las personas que respondieron a la entrevista están distribuidas de esta manera en la información. Ahora vamos a ver, digamos, algunos resultados. La presentación la dividimos en algunos aspectos metodológicos, resultados y algunas conclusiones y recomendaciones para ir mucho más al grano, porque se nos acaba el tiempo muy rápido. Entonces, algunas habilidades básicas generales en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones visuales, bases de datos, programación básica. Lo que nosotros identificamos a partir de la entrevista es que en términos de procesadores de texto hay un desempeño avanzado en la mayoría de las respuestas que la gente nos brinda en la encuesta.
Hay algunas profesiones vinculadas con ingeniería donde el uso de esta herramienta es un poco limitada, pero que en general hay un nivel de satisfacción bastante alto. En cuanto a las hojas de cálculo, hay un 36% que habla de un desempeño muy avanzado y un 47% de un desempeño intermedio. O sea, nosotros podríamos estar hablando que en términos generales en la formación hay una muy buena formación en el uso de hojas de cálculo que hace que las personas tengan una percepción muy alta de los graduados de las universidades estatales. En cuanto a presentaciones visuales, un 44% habla de un desempeño avanzado y un 44% de un desempeño intermedio. Las bases de datos ya vienen, digamos, un poco algunos datos que ya no son tan halagadores. En términos de bases de datos, solo un 21% menciona, digamos, un desempeño avanzado, un 28% intermedio y prácticamente un 30% habla de el muy, muy básico. La programación básica, un 29% avanzado, un 13% intermedio, y hay un 48% de las personas entrevistadas que mencionan que buena parte de la gente no tiene ningún conocimiento de programación avanzada. Eso no significa, digamos, mayor cosa, porque hay un montón de carreras donde hay programación, hay un montón de carreras donde no hay necesariamente enseñanza en programación. Y en software especializado, solo un 29%, 29,3% habla de un desempeño avanzado. Luego, mostramos una tabla donde hay una comparación, hay básicamente una priorización por parte de las personas empleadoras en cuanto a qué importancia le dan en términos de una habilidad y competencia versus cuál es el desempeño que ellos observan en esas habilidades. Entonces, hay elementos muy importantes, el compromiso ético y la honestidad se considera muy importante y la gente lo valora como también en términos de desempeño con una valoración mundial. Así el compromiso con la calidad del trabajo en equipo, pero luego empezamos a ver, digamos, algunas diferencias. Por ejemplo, la resolución de problemas se considera que está en una cuarta posición en términos de importancia, pero en términos de desempeño en una novena posición. El manejo del tiempo está en una quinta posición en términos de importancia y en una 11ª posición en términos de desempeño. Igual, digamos, el tema del inglés es 7º en importancia y 14º en términos de desempeño. Son 14 líneas. O sea, en términos de desempeño, el inglés está prácticamente en la última. Y así nos encontramos también, por ejemplo, algunas cosas importantes, la capacidad creativa, si bien se menciona como la última importancia en esta lista de 14, se encuentra como 10ª en términos de desempeño. De igual manera, la redacción de informes está con una valoración de 12 en importancia, pero está de 7ª en términos de desempeño. El trabajo autónomo, que es uno de los elementos más importantes que nosotros valoramos, está como 10º en términos de importancia y está de 5ª en términos de desempeño. Entonces, vemos que si bien es cierto, hay algunos aspectos en los cuales lo que la gente considera como importante versus el desempeño, hay algunas falencias que es necesario poner atención, hay otras en las que se ha venido enfatizando y que son de mucha importancia en la formación de las personas. A veces no genera como cierta divergencia. Esto, digamos, es fuera del artículo, es más como nosotros como autores, como hay, digamos, un nivel de valoración relativamente bajo en términos del trabajo autónomo, pero un desempeño tan alto, pero en cambio, en lo que significa resolución de problemas, hay una valoración tan alta, pero un desempeño calificado tan bajo. Entonces, uno dice que es curioso que haya tan buen trabajo autónomo, pero tan bajo nivel de resolución de problemas. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros muchas veces a ver otro tipo de elementos que nos llevan sin duda alguna a identificar otro tipo de habilidades, no necesariamente duras, sino habilidades también blandas. En cuanto a la susceptibilidad a la automatización, digamos, esto es algo de orgullo, ustedes han estado oyendo en los últimos tiempos cada vez más, pero esto es, digamos, un poco obtenido a partir de la valoración de los empresarios y un poco el Occupational Information Network, que es la que nos da de alguna otra manera estos elementos para decir
cuáles de esos grupos de formación son los que se visualizan como más o menos automatizables. Sin lugar a dudas, los menos automatizables son aquellos que son, digamos, que son menos susceptibles a poner en un algoritmo la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el compromiso ético y la actualización continua. Son aspectos muy importantes que para nosotros en el área resultan muy interesantes, porque uno de los elementos claves de los que hemos venido hablando es la necesidad de fortalecer las capacidades de aprendizaje en la población para que logren ir aprendiendo cada vez mucho más rápido. Y las habilidades más automatizables son aquellas tareas rutinarias y repetitivas, redacción de informes estructurados, manejo del tiempo en tareas programables y algunas formas de resolución de problemas, pero que vienen a ser repetitivos, digamos, dentro de las ocupaciones que identifican las personas. Como parte de las conclusiones, o sea, uno de los aspectos que logramos identificar es que existe una brecha entre lo valorado por los empleadores y el desempeño real en habilidades, en inglés, manejo del tiempo, resolución de problemas. En cuanto a habilidades blandas como la ética, el trabajo en equipo y la creatividad son altamente valoradas y son menos automatizables. La formación en herramientas digitales básicas es sólida según las valoraciones de las personas que se realizan de esos empleadores entrevistados, pero hay de habilidades en la programación y en el uso y manejo de bases de datos. Y la automatización, sin lugar a dudas, afectará principalmente tareas repetitivas, pero también creará nuevas demandas de habilidades digitales y habilidades digitales avanzadas. Algunas lecciones aprendidas. La educación superior debe integrar, digamos, más componentes digitales y automatización en sus planes de estudio. Yo creo que ahí apenas estamos dando unos pasitos, muy poquitos en algunos lugares, con más introducción del tema de inteligencia artificial y cosas de ese tipo, pero en realidad uno de los aspectos que nosotros logramos identificar, que se menciona de alguna otra manera, es que existe muy poco trabajo de lo que significa la complementariedad entre la formación mucho más dura y ciertas habilidades blandas y el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, no que reemplace a la persona al trabajo. Es crucial fomentar habilidades transversales que complementen la formación técnica. Luego, para nosotros es muy importante porque se nos hace ver, digamos, de manera muy marcada que si queremos de alguna otra manera mejorar la empleabilidad de las personas en el mercado laboral, necesitamos conversar un poco más con las personas que están contratando a nuestros graduados para entender qué es lo que necesitan. No solo creer que sentados en el escritorio definiendo qué es lo que deberían formarse. Entonces, nos parece que hay una oferta formativa que tiene que hablar un poco más sobre la demanda laboral. Los estudios de seguimiento de graduados deben incluir análisis de susceptibilidad a la automatización. Yo creo que no solamente debe preguntarse si están sirviendo, no sé qué, sino cómo estamos viendo esa complementariedad en el cambio tecnológico que se está dando en los sectores productivos versus la formación que están recibiendo en las universidades. Una reflexión a partir de estas lecciones aprendidas es que la automatización es una realidad que debe ser incorporada de manera proactiva en la formación universitaria y en las políticas laborales, porque en las políticas laborales todavía hay mucho más rezago de cómo ver el proceso de Industria 4.0 en nuestro país. La colaboración entre academia, Estado y empresa es fundamental para preparar a los graduados para un mercado laboral que se encuentra en transformación y que, si bien nosotros visualizamos algunos elementos de necesidad de cambio en los marcos institucionales, no podemos apresurarnos a hacer cambios sin leer bien qué es lo que está pasando y hacia dónde vemos que va, porque si no vamos a empezar a hacer cambios, a regular cosas que no existen, que no sabemos si por ahí va los cambios que nosotros estamos visualizando. Hay una serie de recomendaciones, o sea, actualizar programas con tecnologías emergentes, promover alianzas público-privadas para el diseño curricular. Esto ha dado muy buenos resultados en la formación técnica profesional. Incluir en currículos trabajos en equipo, pensamiento crítico, creatividad,
Los programas de capacitación continua por parte de las universidades es importantísimo, o sea, no solo porque alguien se gradúa de licenciatura o de una maestría, ya nos deshicimos de ella y ve a ver qué va a hacer, o sea, necesitamos ver cómo hay una serie de procesos de capacitación continua que permite a las personas egresadas de las universidades continuar formándose en el uso de herramientas novedosas o incluso en la posibilidad de crear nuevas habilidades y competencias. Y es absolutamente necesario que el fomento de estas habilidades se den sobre la base de una formación dura de alta calidad. O sea, porque es que a veces alguien confunde, es que es muy importante, las habilidades blandas son muy importantes, sí, pero eso no sustituye la formación dura. La gente quiere que sean buenos profesionales con capacidades técnicas muy altas, pero que además tengan algunas habilidades blandas, ¿verdad? O sea, Un minuto. gracias, don Rafael, ya termino, sí. En Ya, cuanto a políticas de... adelante. Es necesario, digamos, sentarse con los sectores productivos a conversar sobre las capacidades y competencias requeridas en cuanto a la formación. La formación para el trabajo es muy específica, debe incluir un fortalecimiento digital acorde con las necesidades actuales y de las futuras empresas. Los observatorios laborales para el monitoreo continuo son absolutamente necesarios porque tenemos que estar dándole seguimiento a lo que está pasando. No podemos esperar un año, digamos, un ciclo de un año para ver, digamos, cómo vamos a reaccionar. Y es necesario revisar el marco institucional del mercado laboral, no para realizar cambios alocados, digamos, decirlo por cambios alocados, que a veces la gente piensa en de locuras, sino porque hay cambios en las relaciones laborales y hay una desprotección solapada de las personas trabajadoras con efecto en el largo plazo. O sea, en este momento, no solamente los trabajos informales, sino una buena cantidad de trabajos con empresas formales están contratando personas en condiciones de desprotección y de vulnerabilidad muy alta. Y yo creo que eso la normativa laboral no lo está visualizando con claridad. Una última transparencia que me parece que es importante, que es básicamente aspectos que consideramos es necesario enfatizar en futuras investigaciones. Yo creo que es importante ampliar la muestra e incluir más sectores y regiones, porque ya, no solamente esto cubre solo las universidades estatales, pero hay un buen grupo de población en el marco de las universidades privadas que no están llevando un pulso de qué es lo que se está haciendo, cuál es el nivel de receptividad y valoración por parte de los empleadores. Y lo otro es que no es posible hacer una segmentación regional. Nosotros tenemos que tomar los datos en el nivel nacional, pero sabemos que hay una diferencia muy grande entre lo que está sucediendo en la región central y lo que sucede en el resto de las regiones en el país. Es importante realizar estudios a lo largo del tiempo para medir la evolución. Que este tipo de análisis no sea solo un ejercicio único y que ya no tenemos nada más, sino que empezar a ver análisis más a lo largo del tiempo para permitirnos visualizar algunas comparativas. Un enfoque cualitativo complementario es importantísimo. Las entrevistas a empleadores y graduados, las entrevistas a empleadores se combinen con también entrevistas a graduados, porque de alguna otra manera esta solamente es a empleadores y no tenemos la perspectiva de los graduados de lo que ha significado su acceso a un trabajo y una valoración del desempeño de ellos en esto. Es necesario profundizar en carreras con mayor riesgo de automatización, porque tenemos algunas habilidades grandes a partir de la metodología que estamos utilizando para la comparación, pero si queremos brindar algún tipo de direccionamiento, mejor direccionamiento de las recomendaciones a las universidades, hay que verlo por disciplina. Los estudios comparativos regionales que nos permitan contrastar resultados con otros países de Latinoamérica es vital. Hay otros países de Latinoamérica que han estado haciendo este tipo de estudios y que perfectamente podríamos realizar algún tipo de análisis comparativo. Y lo otro es que la pandemia, digamos, vale la pena que nosotros entendamos que hay un punto de quiebra en el proceso, en la tendencia que veníamos visualizando, donde la pandemia aceleró el proceso de digitalización y automatización, y esto, digamos, esta aceleración, este grado de aceleración, no la estamos visualizando, porque no tenemos información ni datos suficientes para ver, digamos, su impacto en la empleabilidad y en el tipo de formación que estamos teniendo y los requerimientos del sector empresarial. Eso sería.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Keino. Ahora pasamos a la tercera exposición del artículo titulado Análisis de las percepciones de los líderes locales para la construcción de una política pública en alimentación sostenible, estudio de caso en México. La exposición está a cargo del doctor René Cristóbal Crocker Sagastume, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador titular del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, médico con maestría y doctorado en investigación en ciencias de la educación, miembro del CONACYT de México. Entonces le damos el espacio al doctor René Crocker. Está mudo. Tiene apagado el, doctor, tiene apagado el... En primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de publicar en la prestigiada revista que ustedes coordinan. Y en segundo lugar, por la oportunidad de poder compartir de manera oral la investigación. Voy a utilizar el equipo, la presentación. Vaya bien. Bueno, entonces el trabajo se llama Análisis de las percepciones de los líderes locales para la construcción de una política pública en alimentación sostenible. Es un estudio de caso en México y ahí está la liga de donde fue publicado, el ISSN de la revista, el volumen, etcétera. El objeto de estudio y propósito de esta investigación fue analizar las percepciones de los liderazgos locales de las comunidades en un municipio del estado de Jalisco, México, en el occidente, respecto a sus necesidades alimentarias, con el propósito de construir una propuesta de alimentación sostenible para la gestión social de políticas públicas. El contexto sociohistórico donde se realiza esta investigación es que existe una situación de inseguridad alimentaria y la salud con las políticas públicas para el desarrollo social en México que han estado desvinculadas y que no se ha logrado el impacto adecuado aumentando entre las políticas en el área rural, y eso ha generado pobreza extrema que ha provocado un conflicto entre el Estado y las localidades frecuentemente. El principal abordaje local de políticas públicas de la relación alimentación, salud y biodiversidad de esta región fue desarrollado por su servidor en el año 2018 en un proyecto con la Central Campesina Cardenista y que originó la declaración de Tala, que es un municipio cañero de esta región, para incidir en las políticas públicas a nivel nacional. La premisa de la investigación que se formula en esta investigación es que para tener éxito en la gestión social de políticas públicas relacionadas con alimentación sostenible, los líderes locales deben de recuperar la percepción que tienen los habitantes de las comunidades, ya que esas percepciones son pertinentes con las necesidades sentidas y las demandas de la población, de acuerdo a sus propias construcciones sociales, lo que permitirá un mayor apoyo en la negociación de políticas con el sector público desde lo local. Esa fue la premisa. El fundamento epistemológico de esta investigación y el diseño metodológico está en estos tres cuadros. El fundamento epistemológico se basa en la perspectiva crítico-hermenéutica, sobre todo la hermenéutica analógica, y los teóricos que utilizamos para trabajar esta investigación son Berger y Luhmann desde las construcciones sociales y de Habermas, la teoría de la acción comunicativa. Hicimos el diseño de investigación, es un
diseño cualitativo de tipo etnográfico participante y utilizamos las técnicas que aparecen en el cuadro rojo, que es talleres de diálogo, entrevistas en profundidad y observaciones etnográficas. Entre los antecedentes que nosotros revisamos con la investigación, sobre todo hay muchos trabajos, pero los trabajos más trascendentes están relacionados con lo siguiente. Un trabajo de Pérez Zárate en el 2016, que señala que los actores sociales, principalmente las instituciones académicas, las iniciativas privadas, las iniciativas privadas, las asociaciones civiles, tienen poco peso en las políticas en salud y alimentación. El otro elemento es que se requiere una mayor apertura por parte de las instituciones y la sociedad civil, eso lo señala Morales Torres 2014, para negociar y formar acuerdos, ya que para mover a los grupos de interés, principalmente para resolver problemas de la comunidad, si queremos hacer políticas que realmente impacten. Y el último elemento es un trabajo realizado por otro autor, en donde se señala que si se involucran en la gestión pública de políticas a los actores sociales, se sienten identificados, se van a empoderar y eso va a aumentar la sostenibilidad de las políticas públicas que se desarrollan. Los principales resultados se agrupan en tres áreas. La primera es sobre la percepción sobre política pública en alimentación sustentable. Aquí recupero dos relatos presentados por las poblaciones. Dice, uno de ellos es que la alimentación sostenible es que uno produzca sus propios alimentos en el traspatio, es la parte donde tienen los animales y las hortalizas, y que tenga para sembrar y que sea sano y de bajo costo. Otro elemento importante es que para la alimentación sostenible es que la gente sepa de dónde vienen los alimentos. Y eso solo puede ser posible cuando la gente produce sus propios alimentos. Y porque la gente dice, esos sí son alimentos puros. En conclusión, el planteamiento que se está haciendo es que la alimentación solo puede ser, traducida en una política pública de tipo de alimentación sustentable cuando se aborda el cuidado del ambiente, la producción agrícola de tipo orgánico. El otro elemento está relacionado con la percepción de la relación de las necesidades locales con la política pública. Las comunidades de estudio identifican que las necesidades locales para construir una política pública a nivel nacional es que se incluya la reforestación del entorno, la educación en alimentación sostenible, la implementación de huertos familiares para el autoconsumo, la recuperación de las semillas criollas y el cuidado del agua para el mejoramiento del ambiente y de su propia salud. La mayoría de estas necesidades percibidas por los entrevistados ya se habían identificado en el trabajo que hicimos con la Central Campesina en el 2018 para hacer una propuesta de política pública. Y esto hace entonces que las comunidades tengan una mayor pertinencia con esa política pública formulada en lo local. Y el tercer elemento está relacionado con la percepción sobre las acciones de transformación que realizan las comunidades. Los miembros de estas localidades, con la dirección de sus líderes locales, han generado desde que se propuso la política pública en el 2018, acciones para mejorar la producción y consumo, la generación de huertos familiares, la implementación de técnicas agroecológicas en sus propios huertos, pero también la construcción de sus propias escuelas de capacitación campesina para transmitir el conocimiento y llevar a la práctica estas políticas. ¿Cuáles serían las conclusiones de este trabajo? Uno, que la percepción de los líderes de las comunidades con relación a alimentación sostenible es conceptualizada
como garantizar las formas de producción de los alimentos que empleen técnicas agroecológicas, que busquen regenerar los entornos ambientales y que sean pertinentes a su cultura. Y la otra conclusión es que los líderes de las localidades perciben que las políticas públicas deben construirse desde los actores que viven las políticas en su vida cotidiana y con base en sus necesidades. Este es un aspecto que contrasta con la forma convencional, para no llamarlo tradicional, en que se han formulado las políticas públicas en nuestros países, donde agentes externos a sus contextos diseñan políticas considerando situaciones generalizadas que no toman en cuenta lo local ni las percepciones que tiene la gente. Y esas son las políticas que han fracasado, sobre todo a lo largo y ancho de América Latina. Pues esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor René Cristóbal. Entonces, ahora continuamos con la cuarta exposición para avanzar en el programa. Nuestro siguiente artículo está titulado Influencia del empleo en la reducción de la pobreza en Costa Rica, un análisis cuantitativo. Lo va a exponer Marco Otoya, que es el director del CIMPE, que ya nos participó. En este artículo participó también Ivania Bolaños, que es investigadora actualmente en el CIMPE, y también Alan Quesada Rojas, que también es investigador del CIMPE. Adelante, Marco. Lo va a exponer Alan Quesada, Rafa, entonces más bien creo que ya está ahí con la presentación. Ok. Adelante, Alan. Perfecto, muchas gracias. Nada más, por favor, si me confirma que se logra escuchar bien. Sí, está bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, como don Rafa mencionaba, entonces el título de la investigación es Influencia del empleo en la reducción de la pobreza en Costa Rica. Y pues en este caso fue un trabajo que realizamos en conjunto, mi persona, Marco e Ivania. Bueno, como un tema de motivación, lo que buscábamos es tratar de determinar qué puede influir en la reducción de la pobreza. A modo personal, quiero decirles que este tema para mí siempre ha sido muy relevante, pues por mis condiciones personales. Nací en un hogar rural en la zona de Zarcero, ¿verdad? Con dificultades bastante grandes en muchas aristas. Y en este escenario siempre llamaba la atención cómo poder salir de ese proceso de pobreza. Y pues a modo anecdótico, el empleo, sin lugar a dudas, en primera instancia de mis padres en condiciones agrícolas bastante difíciles y después de mis hermanas que lograron empezar a emplearse en labores más calificadas, lograron hacer que poco a poco la familia lograra salir de una situación socioeconómica difícil. Entonces la gran pregunta que teníamos acá es, bueno, ¿el empleo tiene esa capacidad de poder sacar a las familias de la pobreza? Y si es así, ¿cómo verdaderamente podemos hacer una medición que sea lo más rigurosa en este proceso de análisis? Y en función de un mercado que no es el mismo, un mercado laboral que después de la pandemia sufrió ajustes muy importantes. Un día escuchaba que el mundo sin lugar a dudas no volvió a ser el mismo después del periodo de pandemia. Y creo que todos hemos vivido esa realidad y el mercado laboral no está exento de esa situación. Observamos que después del año 2020 se dio una reducción bastante fuerte de la tasa de desempleo, empujada en gran medida porque muchas personas estaban saliendo de la población económicamente activa, como lo podemos ver acá en la gráfica. Y esto se debió en mucho a una reconfiguración de la actividad económica. Podríamos hablar como una especie de darwinismo donde muchos empresas y labores que quizás no eran las más calificadas, se vieron muy afectadas por este choque económico. Y acá lo podemos ver con mucha claridad. El trabajo de esas labores no calificadas en sectores de baja productividad y que normalmente estaban asociadas a actividades poco formales fueron las más afectadas por el proceso de pandemia y fueron en este caso las que prácticamente fueron desapareciendo del tejido empresarial y de la actividad económica como tal. Eso tuvo fuertes implicaciones a nivel de la capacidad, en este caso, de estos personas de volver a entrar al mercado laboral y por eso muchos de ellos decidieron no volver a participar activamente en la búsqueda de empleo. Por el otro lado, en el
caso de las condiciones de empleo más calificado, se observa que fueron afectadas por el periodo de pandemia, pero después fueron también beneficiadas por el proceso de inversión extranjera directa que se estaba dando fuertemente en el país. Entonces, ante esta situación y un mercado laboral tan diferente, parte del objetivo era poder determinar entonces cuantitativamente cómo el empleo podía colaborar en la reducción de la pobreza. Para ello, entonces, utilizamos un modelo probabilístico basado, en este caso, en una función de distribución logística estándar y tratamos de incluir elementos que considerábamos que eran relevantes para influir en esa probabilidad de estar en condición de pobreza. Acá, como podemos ver en pantalla, teníamos que incluir elementos regionales o geoespaciales, porque no es lo mismo la incidencia de la pobreza en diferentes regiones del país y hemos observado que eso se ha acentuado más que nunca en los últimos años. También los factores de vulnerabilidad de los miembros del hogar, o sea, la pobreza también estaba claramente explicada por efectos de vulnerabilidad propio que tuvieran y también por elementos educativos, laborales y de estructura de ingresos y gastos del hogar. De esa manera tratamos de generar un set de covariables que fueran lo suficientemente robustas para explicar el fenómeno de la pobreza que es tan complejo y diverso de analizar. Ahora, como ustedes logran observar, en esta especificación matemática que está en pantalla, usamos un conjunto de matrices que tienen varias variables. ¿Por qué? Porque no podíamos ver a la vulnerabilidad como una sola variable. No podíamos ver a la calidad o en este caso a la capacidad educativa con una sola variable. Teníamos que tratar de buscar un set de variables que estuvieran relacionadas con este tema y que pudieran de esa manera poder explicar adecuadamente el efecto o el fenómeno de la pobreza. En este proceso nos encontramos con una gran dificultad y es aquí donde quizá metodológicamente fue el aporte más importante que queríamos realizar y es cómo luchar con un montón de variables que en la encuesta nacional de hogares son cualitativas. Son preguntas que en este caso cuando las tratamos de trabajar en un modelo de regresión, al ser variables cualitativas, tienden a tener su nivel de dificultad. Y tradicionalmente los esquemas econométricos nos plantean utilizar variables dicotómicas, pero eso afecta los niveles de grado de libertad, las interpretaciones tienden a ser complejas y termina siendo un poco ineficiente en el hecho de poder captar la variabilidad que puede haber implícita, porque tenemos muchas variables involucradas. Ahí fue donde decidimos utilizar un enfoque más relacionado a los esquemas modernos de Machine Learning, en los cuales utilizamos codificación basada en valores representativos. ¿Qué es lo que esto buscaba? Bueno, vamos a agarrar estas variables y habían dos opciones. En el esquema más informático y de Machine Learning es utilizar embeddings, que es entonces tratar de modificar esas variables en vectores numéricos que puedan tener cierta correlación semántica. Y la otra fue, no, podemos crear índices, elementos y variables cuantitativas que logren representar adecuadamente esto. Ese fue el trabajo que al fin y al cabo hicimos. Entonces, nuestro trabajo fue sentarnos prácticamente con la encuesta, como si fuéramos codificadores de esa encuesta, y tratar de ver cómo todas esas variables cuantitativas las podíamos empezar a generar en índices representativos que de esa manera captaran adecuadamente el fenómeno en cuestión. ¿Cuál es el punto acá? Y lo vamos a ver de modo muy concreto. Pensemos en el nivel educativo. Es muy teóricamente razonable pensar que entre mayor nivel de educación tenga una persona, menor va a ser su probabilidad de estar en condición de pobreza. Pero, ¿cómo medir ese nivel educativo? Es si tiene primaria completa, secundaria completa o si tiene un título universitario de posgrado. Eso podría ser un esquema bastante sencillo de utilizar. Sin embargo, también puede variar de qué centro educativo está saliendo. También puede variar qué conocimiento en el uso de tecnologías de información y comunicación tiene. Si tiene manejo de un segundo idioma. Muchos de todos estos elementos que acabamos de ver también en las exposiciones previas. Entonces, ¿cómo poder captar adecuadamente eso? Pues teníamos que tratar de englobar todos esos fenómenos, porque no es lo mismo hablar de una persona con cierto nivel educativo bajo todo este panorama de condiciones. Y ni qué decir de los factores de vulnerabilidad. Teníamos que valorar si era jefatura femenina, si habían personas con discapacidad, las condiciones del hogar. Todos esos elementos teníamos que tratar de agruparlos adecuadamente. Y en características laborales, que era nuestro principal enfoque,
podría ser muy sencillo poner una variable de si tiene empleo o si no tiene empleo, pero eso llega a disipar o pone un blanco o negro que en realidad no representa adecuadamente toda la escala de grises que puede haber. Porque hay personas que pueden tener empleo y otra persona que no puede, que puede también tener empleo, pero sus condiciones laborales son muy diferentes a las de esta persona. Y fue ahí donde empezamos a hacer todo ese proceso. Acá como efecto más o menos didáctico, Marco nos decía, bueno, creo que es importante que lo tratemos de plasmar aquí en la presentación. Y como ustedes pueden ver, aquí está la base de datos tal cual sale de los registros del INEC. Entonces tenemos un montón de preguntas que están asociadas a sus condiciones laborales. Entonces, que si están asegurados, que si tienen, si reciben aguinaldo, si tienen otra garantía social, cuántos días a la semana trabajan, cuántos días en este caso llevan o cuántos meses llevan en este empleo. Si ese empleo además tiene condiciones laborales adecuadas. Entonces, todos esos elementos los empezamos a agrupar y empezar a crear índices en función de ciertos criterios. Si cierto criterio se cumplía, decíamos que tenían las condiciones de calidad asociadas. Y a partir de esto terminamos construyendo un índice. Ese índice nos decía, del universo de posibilidades asociadas a un trabajo de calidad, qué porcentaje de ese universo tiene. Es decir, si una persona en su condición laboral podía tener 10 elementos que representaban un empleo de calidad, tratábamos de ver qué porcentaje de esas 10 cumplía en su trabajo actual. Y eso por individuo. Y después hicimos una agrupación por hogar. Y de esa manera entonces podíamos ver cuál era la calidad del empleo que tenía cada uno de los hogares. Es importante y por eso ponemos aquí esta formulita aquí en la AD, porque no es lo mismo las condiciones que puede tener un asalariado a las que puede tener un trabajador independiente, porque las preguntas del INEC son diversas. Entonces fue tratar de ir construyendo estos elementos. ¿Para qué? Para llegar a un modelo de regresión como este que tenemos acá. Y este modelo de regresión para nosotros fue muy significativo, porque imagínense lo que fue empezar a construir todo eso entre todo el mar de datos que teníamos ahí, que al final nada nos diera significativo y muy multicolineal y todo, ¿verdad? Ese problema que podíamos tener, pero por dicha no. Por dicha, las variables lograron representar adecuadamente porque tal y como vemos acá, los signos de esas variables son consistentes con la teoría. Entre mejor es el nivel de calidad de empleo, hay una menor probabilidad de estar en condición de pobreza. Entre mayor sea la jerarquía del puesto, menor es la probabilidad de estar en condición de pobreza. Entre mejor sea el uso de tecnologías de información, segundo idioma, elementos de escolaridad, entonces, menor es la probabilidad de estar en condición de pobreza. Las regiones nos dieron también un nivel de diferencia estadísticamente significativa y de esta manera, si ustedes lo ven inclusive en coeficientes estandarizados para normalizar propiamente la escala, vemos que los elementos asociados a la calidad del empleo son los que más inciden en la condición de pobreza. Para efectos también del ajuste de modelo, acá están las diferentes pruebas que se hicieron. Y vemos que el modelo es bastante consistente. Tuvimos algún inconveniente con la prueba Holmer-Erschöpf, pero el R cuadrado de McFadden es bastante alto para este tipo de regresiones y la sensibilidad, especificidad y precisión global son de las más altas observadas en este tipo de estudios. Una vez que tenemos ese modelo que ya logró o que esperamos que lograra medir adecuadamente estos efectos, hicimos un ejercicio y es, bueno, ¿cuál es el impacto del empleo de calidad? Para ello, hicimos una corrida con una situación promedio actual. Tomamos a las personas que estaban en condición de pobreza por nivel de ingresos y a partir de eso sacamos las variables promedio de cada uno de las personas que estaban, perdón, en este caso en condición de pobreza, sacamos las variables promedio y determinamos cuál era la probabilidad de estar en condición de pobreza. Después hicimos un cambio en el escenario y tomamos a esas mismas personas y supusimos que esas personas, manteniendo constantes las demás variables, ahora tenían secundaria completa, tenían manejo intermedio de tecnologías de información y comunicación en inglés, un 50% más de condiciones laborales de calidad y un puesto de operario o superior. Y vimos cuál era la diferencia en esta probabilidad de estar en condición de pobreza. Y vimos que la probabilidad promedio para las personas que hoy por hoy están en condición de pobreza
es de un 65,60. Tomando a esas personas y calculando la probabilidad para sus hogares, había una probabilidad de 65,60% de estar en condición de pobreza. Si se modificaban estas variables de empleo que acabamos de mencionar, o sea, si esas personas lograban acceder a condiciones de empleo adecuadas, que son las que anteriormente mencionamos, esa probabilidad se reducía a 9,01%, o sea, una diferencia en puntos porcentuales de 56,60. Si las personas tenían la capacidad de estar en estas condiciones de calidad de empleo, podían reducir sustancialmente su condición de pobreza. Y de hecho es parte de lo que se ha visto en los últimos años en los indicadores, porque esto fue inclusive antes de que se diera la reducción fuerte también que hemos visto en la condición de pobreza actual. Entonces, por dicha fue antes de que esto se diera y podemos observar que el nivel de formalidad es fundamental. Para finalizar con las condiciones de política, es fundamental a partir de todo este resultado que vimos, un fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, en donde están en este momento las condiciones de mayor dificultad en la calidad de empleos en este tipo de empresas. No se ha logrado generar un nivel de profesionalismo y de calidad en estas empresas y también lo vimos en la última investigación que se hizo en el informe macroeconómico, que más bien muchas de estas están teniendo una mortalidad bastante significativa. Entonces, estas empresas tienen que fortalecer, en especial, dado que el régimen especial, estos son datos de corte en aquel momento de la investigación, representaba el 84% de la actividad económica. Lo otro es incentivar la formalización, porque muchas de estas empresas no están suficientemente formalizadas y terminan siendo empresas de núcleo familiar que entonces no logran dar esas condiciones para generar una estabilidad en el tiempo. Y después, porque la estabilidad no es solo pensando en las condiciones actuales, sino que actúa fuertemente en las expectativas de los agentes y por consiguiente en su condición de pobreza. Después, algo muy importante es la promoción de sectores estratégicos con alto potencial, principalmente a nivel de productividad, porque la productividad termina siendo un elemento fundamental, como decía Krugman, del desarrollo económico y hoy por hoy muchas de estas actividades están en la palestra de la actividad económica, pero no hay una política clara y estratégica que permita aprovechar su potencial a nivel de productividad y limita el encadenamiento que existan entre empresas de alta productividad con otro tipo de empresas. Por último, a nivel de capacitación y educación, es necesario la eficiencia terminal. Muchos de los incentivos y de las políticas públicas asociadas a temas educativos buscan la permanencia, en este caso, de las personas en el sistema educativo, pero no propician tanto su eficiencia terminal y su concatenación con actividades productivas. Entonces, esto podría ser un elemento fundamental en la mejora de las condiciones laborales. Lo otro es el tema de la educación técnica, en la cual, y lo vinculo con el siguiente punto, haya un buen anclaje con el sector productivo, ¿verdad? Y Keynor ya lo planteaba con mucho detalle también en la exposición anterior. Esta vinculación es muy importante y analizando políticas internacionales que también pudimos observar a nivel de este tipo de programas. Primero, hay un manejo muy importante de la evaluación de impacto. Muchas de las políticas que se realizan en Costa Rica no manejan esa evaluación de impacto. Entonces, eso es un punto que es fundamental y que las empresas estén involucradas en todo ese desarrollo para que al final, entonces, la vinculación no sea en simplemente generar un cuadro educativo, sino un compromiso también de acoger a estas personas con cierto perfil que se adaptaron a las condiciones requeridas y verificar entonces si con estos perfiles solicitados se lograba alcanzar la calidad de empleo que se estaba planteando en el programa inicialmente. Por último, ahora sí, esta sí es la última de verdad, es muy importante el tema de la inclusión laboral, porque hemos visto dos sectores ampliamente importantes de poder trabajar, como es el tema de empleabilidad juvenil y reducción de brecha de género. Son los sectores que se han visto más afectados a nivel de calidad de empleo y en un mercado laboral que se ha tendido a polarizar de la forma que hemos observado en los últimos años. Es fundamental generar esas políticas para fortalecer el empleo juvenil y reducir esa brecha de género, pues las condiciones actuales del mercado no lo están propiciando.
Para ello es fundamental esos incentivos para empresas que anteriormente mencionamos. No es solo que la empresa termine como un receptor de una política pública, sino que esté involucrada transversalmente en estos procesos y a su vez asuma compromisos, que reciba cierto incentivo, pero a su vez asuma ciertos compromisos para garantizar que los programas cumplan con sus objetivos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alan, por la exposición. Ahora pasamos a la siguiente fase de esta tarde con el comentario de Jorge André Valenciano. Bueno, buenas tardes a todos y todas, don Rafa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero decir que son temas bastante diversos, entonces, bueno, voy a intentar como rescatar lo más importante, lo que más me llamó la atención y también plantear algunas preguntas. Obviamente que no soy especialista en todos los temas, ¿verdad? Entonces, por eso me lleva a, pues, tratar como de poder rescatar, digamos, lo que más me llamó la atención con respecto a las exposiciones, ¿verdad? Por la misma posición que tengo ahorita, pues no me dio tiempo como de leer en profundidad todos los artículos, sino más que nada a echar una ojeada general a todos. Y por ello me basé para hacer el comentario principalmente en las exposiciones. Y como les digo, básicamente son puntos, ¿verdad?, que me llaman la atención y que también podrían generar posibles aristas de profundización y de nuevos estudios. Lo voy a hacer por orden, digamos, de presentación. Bueno, voy a empezar con el artículo de Díaz, Fernández y Levy, que es la parte de políticas de educación rural. Me parece bien la parte, digamos, teórica en cual ellos definen la parte de qué entienden por neoliberalismo y qué entienden por educación rural. Sin embargo, creo que sí me quedó un poquito debiendo ahí la parte de qué entienden por liderazgo educativo, ¿verdad? Si bien está en el artículo, bueno, en la parte de la exposición, digamos, sí me faltó un poquito ahí ese punto. Y otra cosa, digamos, en el parte del diagnóstico y del esquema que hacen de las políticas de neoliberalismo por bloque de tiempo, me pareció muy interesante cómo lo hacen por país, cómo lo comparan. Sin embargo, a la hora de plantear, digamos, cuáles son las debilidades que se han generado, por ejemplo, en México, en Chile, con respecto a Australia, eh, me parece que, digamos, es importante saber o dimensionar los puntos de partida, ¿verdad? Porque no es lo mismo la situación socioeconómica, demográfica, de pobreza, por ejemplo, el punto de partida en el momento que se aplican políticas en México o en Chile con respecto al punto de partida que podría ser Australia, es decir, por decirlo así, el nivel, ¿verdad?, educativo, el nivel de ingreso, el nivel de inversión del Estado, digamos, es completamente diferente. Por lo tanto, el problema podría ser mucho mayor, ¿verdad?, en nuestros países que hay que atender con respecto, pues, a un país, en este caso, desarrollado. Otra situación que me llamó la atención es en la última parte, digamos, que ustedes planteaban esa caracterización del neoliberalismo. En el caso mexicano y chileno, ustedes hablaban de una crisis de legitimidad que me parece que sí está muy claro en el caso mexicano, sobre todo con los últimos dos gobiernos y ¿verdad?, la profundización de gobiernos progresistas con López Obrador y ahorita el gobierno actual en México, ¿verdad?, donde se ha tratado de cambiar esa política neoliberal, pero no así en Chile, ¿verdad? Bueno, de hecho ahorita acaban de elegir un gobierno de derecha, ¿verdad? Y como que se ha venido alternando gobiernos progresistas con gobiernos de derecha en Chile. Y me parece que más bien la tendencia, y por lo que vemos también aquí en Centroamérica, es más bien estamos volviendo otra vez a gobiernos pues menos progresistas, por decirlo de alguna manera, por lo menos en Centroamérica, bueno, Costa Rica y en el caso chileno. Entonces, yo creo que, digamos que esa crisis de legitimidad, yo lo vería con cuidado, ¿verdad? Porque más bien la gente está como volviendo a ver hacia políticas, digamos, más liberales, de menos Estado,
en el caso de Costa Rica, bueno, acabamos de tener elecciones y la diferencia fueron 10 puntos porcentuales hacia esa tendencia de políticas. Entonces yo sí vería con cuidado esta última parte que hablan de la crisis de legitimidad, digamos, del neoliberalismo. Finalmente, este, mm, como lo entiendo yo, ¿verdad? El liderazgo educativo creo que muchas veces está relacionado, y tal vez con el artículo de Keynote, con, con características personales, ¿verdad? Puede ser que en una región, o sea, lo digo porque yo vengo de una región rural, en que muchas veces era más bien los grupos comunales, ¿verdad? Los grupos de lo que llamamos en Costa Rica el comité de educación, que son los mismos padres de familia que forman, que es una escuela rural, ¿verdad? Los que muchas veces no tenían presupuestos del Estado, pero ellos hacían una rifa, hacían una fiesta patronal, hacían una actividad deportiva, vendían tortillas, vendían cajetas, ¿verdad? Con eso pintaban la escuela o con eso le pagaban un curso adicional a los niños. Entonces, o sea, muchas veces este liderazgo educativo viene mucho más de la organización social, o al menos por mi experiencia, ¿verdad? Viene mucho más de lo que llamaría Armstrong un trabajo más comunal y no tanto por por presupuestos. Obviamente los presupuestos son muy importantes, ¿verdad? Y obviamente es lo que define todo, pero también digamos, esos valores comunales permiten, o ese liderazgo, digamos, a nivel comunal también es importante. Entonces, bueno, por ahí voy a terminar, digamos, con todos y luego, pues, más bien creo que Rafa va a abrir la discusión a más preguntas y comentarios. Bueno, en el caso del artículo siguiente, que es el de Silvia Sáenz y Keynor, de la caracterización de la demanda de los graduados en educación en Costa Rica ante la automatización. Bueno, es interesante porque la muestra, y ahí la apunté, el sector público y el gobierno central es el 50%, ¿verdad? Sumando el 30 y algo del sector público y el otro 50 se divide en otros sectores. Entonces sí hay, digamos que una prevalencia del empleo público, ¿verdad? En las respuestas. Sin embargo, no deja de ser interesante. Yo veo, digamos, lo veo en dos vías, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se habla de habilidades blandas, de que es muy importante, ¿verdad? Salen como aspectos muy importantes toda la parte de liderazgo, de resolución de problemas, ¿verdad? Que podríamos verlo como cuestiones más de habilidades blandas. También, ¿verdad? Al principio de la presentación planteaba otras necesidades importantes como la programación, como el manejo de bases de datos, ¿verdad? Que es más técnico. Entonces, lo veo, digamos, desde esas dos aristas. En el caso, por ejemplo, de la Escuela de Economía, que estamos en procesos de acreditación y también tenemos que tener esta relación con empleadores, era muy palpable después de la pandemia las habilidades blandas, la resolución de problemas, porque si ustedes se acuerdan, durante pandemia pasamos año y medio en el cual las clases eran totalmente virtuales, ¿verdad? Entonces ese individualismo de los muchachos, ¿verdad? De resolver todos los problemas y todas las tareas y las asignaciones a nivel personal, eh, digamos que profundizó esta debilidad en resolución de trabajo en equipo, de liderazgo. Entonces eso se marcó mucho en la última autoevaluación que tuvimos porque sí nos hacían bastante énfasis en la parte de habilidades blandas. Y eso me lleva a pensar en algo que hemos visto en los últimos años y es cuál es el papel actual de la educación superior cuando mucho de nuestro parque empresarial, que son transnacionales y que son zonas francas, mucha gente se está empleando con cursos, ¿verdad? Cursos de programación, cursos de manejos de datos, cursos de idiomas, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo vimos en una tesis que estuvo, pues, Donald también hace poco acá en la escuela, en el cual mucha gente, ¿verdad? Se está empleando sin necesidad de terminar una carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, precisamente, digamos que llegan a llenar este vacío ligado a,
digamos, al aspecto más técnico, ¿verdad? Que es precisamente programación, técnicas de visualización, la parte artística, ¿verdad? De cómo hacer un buen, ¿verdad? Un buen logo y qué es lo que está demandando sobre todo este sector de zonas francas sin tener necesariamente un título universitario, ¿verdad? Entonces eso nos lleva, digamos, a repensar el papel, digamos, y cómo tenemos nosotros en la universidad que replantear para poder cubrir esas necesidades que el mercado está solicitando y sobre todo en un marco en el cual pues ya se viene planteando la reducción de la cantidad de jóvenes que están accediendo a educación por la baja tasa de natalidad que viene desde los últimos 20 años en Costa Rica, ¿verdad? De que cada vez los grupos son más pequeños, cada vez la demanda de entrada a las universidades es menor, en secundaria cada vez es menor, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que es un artículo muy interesante que nos lleva a ese replanteamiento. Y claro que de acuerdo con las observaciones de Keynor, en el sentido de que hace falta, em, aquí lo apunté, bases de datos más actuales, ¿verdad? Toda la parte de pandemia, bueno, ¿cómo afectó? ¿Cuál es la necesidad? Pues creo que la base llega hasta el 2016, es decir, tenemos 10 años de, en el cual está desactualizada y ver un poco qué nos está pidiendo el mercado a nivel más actual, ¿verdad? En el 2026, ¿verdad? Un poco cuáles son las tendencias. Bueno, el otro artículo que se expuso es el del doctor Crocker, el de la parte del análisis de percepciones con respecto a la seguridad alimentaria. Apunté algunos puntos claves que me llamaron la atención. Entiendo que la metodología que se utiliza es desde la percepción de las personas y me llamó la atención que algunas cuestiones, por ejemplo, em, muchas de las frases, ¿verdad?, que decía la gente, estaba muy orientado hacia una agricultura, bueno, obviamente seguridad alimentaria, pero muy ligado al autoconsumo, ¿verdad? Hablaban, bueno, de autosuficiencia, autoconsumo, producción sostenible, producción orgánica. em, Me llamaba la atención porque también uno podría pensar, bueno, ¿cómo orientarlo más también al mercado? Porque dice, yo puedo vender, puedo cubrir otras necesidades más allá de la seguridad alimentaria, ¿verdad? La salud, la educación. O sea, me llama mucho la atención que estaba muy enfocado a eso. Me llama también la atención de que uno podría pensar que muchas de esas necesidades son necesidades básicas. Por ejemplo, se hablaba de reforestación, de cuidar el agua. eh, de huertos familiares, técnicas agroecológicas que uno podría pensar, digamos, que ya deberían estar incorporadas en la política pública. Ahora, pues, por ejemplo, el agua, pues que es un derecho humano, ya debería estar pues incorporado en la política pública. Y sin embargo, ellos, o las personas a las cuales se les consultó, lo planteaban, digamos, como una necesidad. O sea, me llamó la atención, digamos, de que uno podría pensar que eso pues ya debería estar incorporado y sin embargo los líderes locales lo planteaban como una necesidad para esas comunidades. Yo creo que sí, ¿verdad? La consulta pública debería ser la base de un diagnóstico a la hora de hacer política, o sea, eso es claro, ¿verdad? No podemos partir de las políticas de oficina en el cual una persona, sobre todo en la zona rural, ¿verdad? Se pone creativo y cree que va a descubrir la panacea escribiendo su política en el escritorio. Obviamente hay que hacer ese proceso de consulta digamos, esa consulta es parte de un diagnóstico sobre el cual debe partir la política pública. Y por último, en el caso del estudio de Alan, Marco e Ivania, que es, bueno, en realidad el título es Influencia del empleo en la reducción de la pobreza en Costa Rica, bueno, al menos es el que tengo yo. Yo sí le hubiera cambiado el título porque en realidad ya viendo la exposición y viendo el modelo, es más la influencia de la calidad del empleo, digamos. Ustedes lo que están viendo son variables que me miden la calidad del empleo, ¿verdad? Y cómo esas variables que me determinan si el empleo es de más calidad o menos calidad podrían influir en la reducción de la pobreza. Eh, en este caso, bueno, fue el que menos pude apuntar, pero sí, igual lo vería desde dos vías, digamos. Creo que... em, lo había entendido, ¿verdad? En principio,
como las características o qué características tiene la persona, ¿verdad? Que se va a emplear, que hace que pueda tener un salario o una calidad de empleo mayor y de esa forma, pues si tiene una calidad de empleo mayor y un salario mayor, pues va a tener una probabilidad de estar menor en pobreza. Pero al final, más bien creo que por los comentarios finales y las conclusiones, también lo podríamos ver como qué características tiene que tener la empresa, ¿verdad? Que lo hace tener una calidad del empleo mayor, porque hablabas, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas, y que estas tienen, digamos, una tendencia, digamos, a tener una calidad del empleo más baja. Y eso me lleva pues a otro artículo, ¿verdad? Y otro estudio que hay que ver, que es la competitividad, ¿verdad? Que hacen que estas empresas pequeñas pues sean menos competitivas. Obviamente no tiene que ver, digamos, con el trabajo, pero digamos que sí está relacionado, ¿verdad? Cómo hacer más competitivas las pequeñas empresas que puedan ofrecer una calidad de empleo más alta. Bueno, es términos generales, como les digo, lo que intenté fue hacer como un mapeo de los aspectos que más me llamaron la atención, don Rafa, sin ser experto en, en los temas, ¿verdad? Como sabes, pues mi nivel es más la parte de ambiental y de valoración, pero pues es un poco mis percepciones con respecto a los autores, felicitarlos, yo entiendo que ya los artículos están publicados, siempre una publicación es de felicitar, enhorabuena, y pues es un poco las reflexiones que tenía, y más bien, don Rafa, vos que estás moderando, pues no sé si los vas a abrir para que hayan más comentarios o cómo es la dinámica, pero por ahí lo dejaría yo, muchas gracias. Muy bien, Jorge André. No se tiene que disculpar, creo que hizo sustanciosos comentarios que desgraciadamente yo voy a tener que evitar abrirlos mucho. En la medida que algunos de nosotros tenemos clases, cursos a partir de las 6, yo lo que propongo es brindarle un espacio de 3 minutos a cada artículo para que comente lo que le parece más relevante del comentario que hizo Jorge André. Don Entonces, Rafa, sí, yo es que tengo una reunión también a las 6 y tengo que trasladarme, entonces me disculpo también que tengo que salir porque ya tengo programado. Entonces, más bien muchas gracias. está muy bien, Magu. Muchas gracias, Jorge André, por tu participación. Bueno, hasta luego. Muy bien. Entonces dejamos el espacio por 3 minutos a Miguel Ángel para oír su reacción. Bueno, don Rafael, muchas gracias y también agradecer a don Andrei que hizo una lectura más o menos de 150 páginas, ¿verdad? Lo cual no es fácil de todos los artículos que estuvieron aquí y además, pues, agradecer la expertise que puso en el empeño, sobre todo de corte académico, más que de especialista, y eso nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre que nuestros textos en realidad son pretextos para seguir la discusión, ¿verdad? Y en ese sentido, siempre un texto, aunque esté publicado, es un texto incompleto. Pero yendo a 3 puntos que él plantea que me parecen muy interesantes. En primer lugar, definir de qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo educativo. Es una cuestión que yo puedo definirlo de manera muy sucinta, ¿no? Estamos hablando de un área, en primer lugar, tiene 3 dimensiones el liderazgo educativo. Por una parte, es un área de investigación y de práctica enfocada en analizar las interacciones dentro de las instituciones educativas que conllevan al movimiento y la transformación de dichas instituciones, en el nivel de la democratización, el acceso a los poderes y la pugna por la propia transformación y el logro de los objetivos institucionales. Pero también se le comprende como una capacidad o un conjunto de capacidades para reunir voluntades dentro de las organizaciones hacia el logro de los objetivos. En ese sentido, bueno, y hablando de los limitantes que encuentra don Jorge Andrei, que son francamente, digamos, necesarias de revisar, hay que recordar que este estudio que nosotros realizamos es un estudio ex post facto, ¿verdad? Donde nosotros segmentamos al liderazgo educativo en estas fases, en estas 4 fases, hasta el 2022, básicamente, ¿verdad? Y quizás con unas reminiscencias del 2024, en donde el neoliberalismo en México sí tuvo un quiebre muy marcado en el 2018 a través de las políticas
públicas. Y también en Chile, al final de cuentas, se habló también del fin del neoliberalismo a partir del estallido social. No obstante, el hecho de que, y aquí voy a ponerme mi traje de analista internacional un poco, en ese sentido, el hecho de que el péndulo esté girando entre derechas e izquierdas, en primer lugar, no nos hace palpable que la historia no es un hecho consumado ni progresivo, ¿verdad? Que tiene, digamos, contradicciones permanentes al toque con la realidad. Pero por otra parte, recordar que en realidad la fase, la etapa que estamos viviendo actualmente en el mundo, yo no sé si podríamos llamarlo como una etapa posterior al neoliberalismo. Es decir, muchos analistas están confundidos con cómo llamar a esta nueva etapa, en donde incluso la desglobalización, que es una de las principales características del neoliberalismo, está ejerciéndose por aquel país y aquel conglomerado de países hegemónicos que implementaron el neoliberalismo. Recordar las palabras de Donald Trump, que dijo: si ustedes apuestan por el libre mercado, están con China, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo no sé si esta etapa se le puede llamar tal cual, y algunos lo han llamado tecnofeudalismo, segunda fase del expansionismo global, otros lo han llamado la desglobalización, en fin, no sabemos. ¿Perdón? Neocolonialismo. O neocolonialismo, una tercera fase del colonialismo, ¿verdad? En ese sentido, pues yo no sé. Medio minuto, por favor. En que haya un péndulo entre derechas e izquierdas, que en México en realidad ha tomado mucho más tiempo ese péndulo, pues se pueda llamar que se volvió al neoliberalismo, se volvió a un gobierno de derechas o a un gobierno, pues principalmente, digamos, pues ahora los neoliberales son los proteccionistas, los nuevos proteccionistas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Ya dejaron de ser los liberales. ¿Verdad? Y por último, hablar acerca de pues la parte de la complejidad de un objeto de estudio visto desde la parte de la práctica, que es uno de los elementos que a nosotros nos interesó sobre todo. Es decir, a los colegas al colega de Chile, tanto como al colega de Pete Bailey de Australia, como un servidor, pues nos interesó hacer un corte de caja y decir cuáles fueron las influencias, hasta dónde llegó el neoliberalismo y cómo impactó a la escuela rural. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa en esta mesa, como en otras mesas universitarias, ¿verdad? De la Universidad Nacional, caracterizada como la universidad necesaria, estamos pensando en cómo las políticas que se plantean desde la investigación, desde las posiciones de análisis y de la expertise, al final de cuentas tocan pie dentro de la práctica cotidiana y real, y en este caso de las escuelas rurales. Es cuanto, y agradecer la oportunidad de esta contrarréplica, y muchas gracias por el interés en el texto. Muchas gracias. Ahora, Keynor, por favor, 3 minutos. Muchas gracias. Va a ser menos de 3 minutos. Vas a ver qué decir. Yo agradezco muchísimo los comentarios de André. O sea, yo creo que iban muchísimo más en la línea de recalcar algunos de los aspectos que ya mencionábamos como debilidades que habíamos identificado, y de la necesidad de profundizar un poco más con cierta información que nos brinda un poco la encuesta para poder realizar algunos estudios más. Pero digamos que a partir de los resultados que nosotros obtuvimos, se nos presentó como un aspecto que a mí me parece que vale la pena rescatarlo y que no está en el artículo porque fue posterior al artículo, y es que nosotros nos cuestionamos un poco la relación entre formación y oportunidades de empleo en las diferentes regiones del país. Estudiamos 2 regiones de planificación, uno que es la Brunca y otro que es la Pacífico Central, y nos encontramos un aspecto muy curioso, y es que es impresionante cómo en un porcentaje altísimo, realizamos una encuesta a estudiantes de 5º año con una muestra de como 350 observaciones, donde más o menos como el 95% de los estudiantes quieren estudiar en carreras universitarias. Lo que pasa es que la mayoría de ellos en este momento tienen claridad. Cuando digo la mayoría, me refiero a más del 85% de ellos
tienen claridad de que van a estudiar la carrera que quieren estudiar, pero no van a encontrar empleo en el lugar donde viven. Entonces, lo primero que nosotros nos encontramos es que no hay una relación entre lo que las universidades están graduando en términos de carreras y las actividades productivas de las regiones. Entonces, este tipo de fenómenos lo que nos tira a la cara es que lo que estamos haciendo es que básicamente la gente está migrando de las regiones para poder ir a los lugares donde encuentran empleo. Y eso básicamente es la región central, porque si las universidades están dando informática y diseño gráfico y no sé, otras carreras de este tipo, en las regiones muchísimo más agrícolas, ese nivel ese tipo de ocupaciones no se logra alcanzar. Eso no significa que está mal hecho o que simple y sencillamente debemos quedar carreras enfatizando la actividad agropecuaria o lo que se hace. El asunto es que lo que sí se demuestra es que el abandono de muchas de las regiones no tiene necesariamente que ver con abandono educativo puramente dicho, porque hay una formación importante de personas a nivel universitario, pero sí en términos productivos y de opciones de las personas jóvenes para encontrar empleo ahí, que los obliga a migrar y a generar, digamos, las estadísticas que nosotros estamos visualizando de 70% de la población concentrada y 70% de la actividad económica concentrada en una región. Entonces, la discusión sobre mayor formación y mayor educación y mejores empleos y cosas de ese tipo está matizada por el hecho de que las oportunidades de empleo no son iguales para todas. Digamos, y no es un tema de si son jóvenes o no son jóvenes, es que no hay, digamos, no encuentran dónde emplearse. Y lo otro que me gustaría decir es que efectivamente para las personas jóvenes que están ahí, el espacio para realizar nuevas investigaciones es muy grande y ello debe estimular a la generación de datos nuevos de la encuesta de empleadores, donde ya se ha superado una buena parte de la discusión alrededor de las capacidades blandas versus las capacidades duras, y que el énfasis tiene que ver cómo ante el cambio hacia nuevas tecnologías nos permite formar complementariedades entre lo que significa esa formación dura de gente con capacidades analíticas y críticas y el uso de nuevas herramientas tecnológicas para llevar adelante las ocupaciones laborales en las que se están empleando. Muy bien, muchas gracias, Keino. Ahora al doctor René le damos el espacio. El audio está apagado. Tiene así. Ahí está. ¿Sí se oye? Ahora sí. Ahí está. Voy a comentar voy a centrarme en comentarios sobre dos aspectos que me llamó la atención del colega que nos hizo favor de comentar todas las presentaciones. La primera es sobre el mercado. Es decir, en nuestros países hay una contradicción de los sectores campesinos en si se incorporan al mercado de la agricultura industrial o construyen alternativas, sobre todo porque el mercado de la agricultura industrial está relacionado con la profundización del cambio climático planetario, porque está basado en herbicidas, químicos, semillas transgénicas, etcétera, etcétera. O para el caso de este grupo de campesinos y campesinas que están ligadas a otra visión sobre el campo, en donde están construyendo redes de comercio justo y consumo responsable. Entonces, su prioridad no es la venta de sus productos en el mercado industrial, porque ahí está controlado por el intermediarismo y están destruyendo el planeta. Es decir, es una visión política, de economía política del mercado. Entonces, esa es una cuestión. Y por eso es que en esta primera fase están en una fase más bien de intercambio, de autoconsumo, hasta que puedan ser sostenibles ya en lo económico sus proyectos productivos agrícolas.
La otra cuestión de discusión es a qué política vamos a reproducir. O seguimos reproduciendo las políticas verticales construidas por expertos desde el escritorio, que es como funcionan la mayoría de políticas públicas en nuestros países. O construimos políticas públicas multisectoriales construidas desde la gente, con la gente, y dar la batalla para modificar las políticas públicas a nivel de los estados nacionales. Es decir, esto sería que la política pública construida desde la gente va a fortalecer su poder local y su capacidad de negociación con el Estado, y que las políticas públicas entonces cambien y sean construidas desde la sociedad civil y no desde los estados nacionales, como se está planteando. Muchas gracias, doctor. Cerramos ahora con el comentario de Marco o Allen. Sí, muchas gracias, don Rafa. Bueno, como estamos ya aquí contratiempo, de modo muy concreto, lo que mencionaba en este caso, pues este caso, Andrei, es muy relevante porque es uno de los problemas más importantes que tenemos en la especificación del modelo. Es decir, la situación de pobreza o la incidencia de pobreza que tiene en este caso una persona y por consiguiente los hogares de Costa Rica está asociado a sus condiciones personales y también a sus condiciones laborales. Son ambas cosas y hay que tener cuidado en esa multicolinialidad que nos podría generar a nivel del modelo. ¿Cómo tratamos de captar eso en la especificación econométrica? Bueno, tuvimos la parte de la calidad educativa vinculada con un conjunto de variables que también construimos por representación numérica de las variables cualitativas que buscaban justamente determinar el perfil propio que tenían las personas a nivel de su formación. Y eso influye en el nivel de pobreza. Sí, vimos que lo hacía de un modo significativo y de esa manera logramos captar adecuadamente sus condiciones profesionales, sus condiciones educativas que le ayudaban, en este caso, a lograr salir de una condición de pobreza. Pero también están las condiciones de calidad de empleo, las cuales van a influirse en dos efectos, ¿verdad? El primero es las condiciones del entorno en el que él esté. Y eso es lo que vemos visualmente, en este caso en los datos del INEC, porque lo que estamos captando es cuál es el empleo que tiene esa persona, cuáles son las condiciones de empleo que tienen, y esas van a depender de factores exógenos, ¿verdad? Cuáles eran las oportunidades laborales que existían en ese momento, pero también van a estar muy relacionadas con sus condiciones propias. Dependiendo de ese nivel educativo, probablemente así iba a ser su condición de trabajo. Entonces, tuvimos que tener mucho cuidado al momento de desarrollar las variables para que no existiera un vínculo de multicolonialidad que afectara y no pudiera captar adecuadamente esos fenómenos. Entonces, en el momento que ya las construimos, logramos aislar ambos efectos y por eso están las dos esferas involucradas, sus condiciones personales y por el otro lado sus condiciones laborales que ya van a depender de el entorno laboral en el que se desarrolla. En conclusión, si una persona logra formarse, si una persona logra acceder a condiciones de educación adecuadas, probablemente por impacto directo va a mejorar sus condiciones de calidad educativa y eso va a influir en reducir su probabilidad de pobreza, pero indirectamente va a influir en sus condiciones de empleo. Y esas condiciones de empleo también van a terminar influyendo muy fuertemente, sus condiciones de empleo vimos que son los que más influyen o los que tienen mayor efecto sobre la condición de empleo. Y de esa manera captar adecuadamente ambos efectos. Muy bien, muchas gracias, Alan. Eh, Así terminamos entonces este primer encuentro. Me pareció un encuentro muy interesante. Lamentamos la limitación del tiempo que acorta la discusión y más esta discusión que creo que nos amplió horizontes en el sentido que los expositores nos llevaron un poco más allá de los artículos y eso invita a tanto a la lectura y también al análisis de los fenómenos que se incluyeron en este volumen. Entonces, buenas tardes. Quedan invitados para el segundo eh, col- eh,
encuentro de investigación del CIMPE, que va a ser sobre la difusión de artículos científicos. Entonces, ahí vamos a seguir y en las redes nos pueden seguir. Muy bien, entonces el agradecimiento a todos. Yo creo que los que están en la sala lo pueden hacer físicamente en términos del aplauso, y quienes estamos de largo, digamos, por el aplauso cibernético. Buenas tardes.